El otoño aterciopelado envolvía Blackstone en colores apagados. Las últimas hojas caían de los arces frente a la casa de Endelion y Thorwald Hobbs, alfombrando de escarlata dorado el camino hacia el porche. Endelion las rastrillaba para amontonarlas, aunque sabía que el viento las arrastraría de vuelta al patio al atardecer. Sin embargo, le dio la oportunidad de pensar. Últimamente tenía demasiados pensamientos. Todos giraban en torno a un tema. Su matrimonio estaba muriendo lentamente, y ella no sabía cómo detenerlo. Endelion se distrajo de contemplar la escena otoñal cuando oyó los pasos de su marido. Thorvald salía de la casa con una taza de café en las manos. Alto, de rasgos angulosos y pelo rubio hasta los hombros, estaba tan guapo como hacía 8 años, cuando se habían conocido. Solo se le notaban más las arrugas de los ojos, y su mirada era más distante. «Me voy a trabajar», dijo deteniéndose en el umbral de la puerta. «Hoy es el corte final del álbum Moonshadows». «Sí, eso has dicho», asintió Endelion, apoyándose en el rastrillo. «¿A qué hora volverás?» Thorwald se encogió de hombros. «No antes de las 9, probablemente. Puedo tener la cena lista para entonces. No hace falta esperar. Puedo comer algo en el estudio». Endelion sabía que era inútil discutir. En los últimos meses, Thorvald se había quedado hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y cuando volvía estaba tan cansado que apenas tenía energía para dedicarle unas palabras. Su carrera como ingeniero de sonido estaba en auge. Músicos de talento hacían cola para grabar en su estudio, pero su vida familiar se desmoronaba poco a poco. «Vale», sonrió ella tensa. «Que tenga un buen día». Asintió, terminó su café y se dirigió al coche. Ni un beso de despedida, ni palabras cariñosas. Era como si no fueran cónyuges, sino compañeros de piso con una única dirección común. Antes las cosas habían sido diferentes. Se habían conocido en un festival de música en Blackstone. Endelion acababa de aceptar un puesto como profesora de literatura en la universidad local. Estaba sentada en la hierba con un libro, intentando concentrarse en la lectura, aunque los sonidos de la música la distraían. Thorvald se fijó en ella y se sentó a su lado. «No es un buen sitio para leer», dijo entonces con una sonrisa. «Me gustan los contrastes», respondió ella. «Literatura clásica al son de música moderna. ¿Qué podría ser más interesante?». Hablaron durante toda la velada. Thorvald habló de los entresijos de la grabación de sonido, de cómo cada instrumento debía encontrar su lugar en el conjunto, de lo importante que era oír no solo los sonidos individuales, sino también su armonía. Endelion escuchaba, fascinado por la pasión que sentía por su trabajo. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de música y sus manos dibujaban ondas sonoras invisibles en el aire. 2 meses después se fueron a vivir juntos, y 6 meses más tarde se casaron. Una pequeña ceremonia en un parque de la ciudad, unos pocos amigos, muchas risas y planes para el futuro. Compraron una casita en las afueras de Blackstone, vieja, que necesitaba una reforma, pero con carácter. Juntos pintaron las paredes, eligieron los muebles, discutieron sobre el color de las cortinas y se rieron de sus diferencias. En aquel momento, sus diferencias parecían atractivas. Él era práctico y organizado, ella creativa y espontánea. A él le gustaba el silencio, a ella llenar la casa de sonidos y conversación. Opuestos complementarios. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas exactamente? Endelion no podía decirlo con exactitud. Tal vez hacía 2 años, cuando Thorvald consiguió un gran contrato y empezó a trabajar con músicos famosos. O antes, cuando fracasaron sus intentos de tener un hijo y decidieron en silencio dar carpetazo al asunto. Echó una última mirada al camino de entrada vacío y regresó a la casa. Tenía 2 horas antes de que empezaran sus clases en la universidad. Endelion subió al dormitorio para prepararse y vio un libro en la mesilla de Thorvald, un manual técnico sobre altavoces. Últimamente era lo único que leía. En otro tiempo habían intercambiado libros y hablado de lo que habían leído. A Thorvald le encantaba la ciencia ficción y las novelas históricas. Ahora toda su biblioteca consistía en manuales técnicos. El día en la universidad transcurrió como de costumbre. Una conferencia sobre la literatura norteamericana del siglo XX, un seminario con alumnos de tercer curso y asesoramiento para estudiantes de posgrado. Los estudiantes estaban absortos discutiendo sobre Salinger, y Endelion se sorprendió a sí misma envidiando su entusiasmo.
Ella misma había hablado alguna vez de literatura con el mismo fervor con Thorwald. Después de clase, entró en el supermercado. Deambuló entre los estantes, preguntándose qué preparar para cenar, aunque sabía que probablemente cenaría sola. Al final, cogió una lasaña cocida y una botella de vino. Una pequeña rendición a la realidad. En casa, Endelion se quitó los zapatos, se puso su ropa casera y se acomodó con una copa de vino frente al televisor. Las noticias fueron sustituidas por anuncios, pero apenas prestó atención a la pantalla. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su relación con Thorvald. Cuando se había enamorado de él, había admirado su pasión por el trabajo, su inmersión total en la creación del sonido perfecto. Ahora esa misma pasión le estaba alejando de ella. Cada vez estaba menos en casa y cuando regresaba, estaba agotado física y emocionalmente. Las conversaciones se volvieron superficiales. El sexo infrecuente y mecánico, como si cumpliera un deber conyugal. A las 9 oyó el ruido de un coche que se detenía. Thorvald entró, con aspecto cansado pero extrañamente entusiasmado. «Hola», dijo quitándose la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», Endelion se encogió de hombros. «¿Y a ti?» «Estupendo», se dirigió a la cocina y sacó una botella de agua de la nevera. «Ya hemos terminado de mezclar. Ha salido incluso mejor de lo que esperaba». «Bien por ti», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Thorvald se sentó a su lado en el sofá, pero fue como si una frontera invisible hubiera pasado entre ellos. Miraron un programa de entrevistas en silencio, intercambiando de vez en cuando frases cortas. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenían una conversación de verdad? ¿No habían compartido pensamientos, sueños, miedos? ¿Tienes mucho trabajo la semana que viene?, preguntó Endelion cuando el silencio se hizo insoportable. Sí, nos estamos preparando para grabar un nuevo proyecto. ¿Y vosotros? La agenda de siempre. También tengo que preparar una velada literaria. ¿Es con ese escritor del que hablabas? ¿Hampton? Sí, con él. La conversación volvió a apagarse. Thorvald terminó su agua y se levantó. Creo que me iré a la cama. Esta noche estoy cansado. Por supuesto, asintió Endelion. Me quedaré despierto un rato. Se inclinó hacia ella y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. Un gesto formal carente de verdadera ternura. Endelion lo observó subir las escaleras y sintió cómo crecía el vacío en su interior. ¿Qué les había ocurrido? ¿Cómo dos personas tan cercanas se habían convertido en casi extraños? Terminó su vino y apagó la televisión. La casa quedó en silencio. Solo el reloj contaba los segundos. Endelion se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. 8 años atrás, ella y Thorvald habían salido a menudo al patio trasero y se habían tumbado en la hierba, mirando las estrellas. Él le hablaba de las constelaciones y ella recitaba poemas. Ahora todo lo que tenían en común era una historia compartida que se desvanecía lentamente de la memoria. Cuando subió al dormitorio, Thorvald ya estaba dormido, de espaldas a la pared. Endelion se tumbó cuidadosamente a su lado, con cuidado de no despertarlo. Solo había unos centímetros de espacio entre ellos, pero parecía que los separaban kilómetros. Le miró la espalda y pensó en que no recordaba la última vez que se había dormido en sus brazos. A la mañana siguiente, Endelion se despertó con el sonido del despertador. Thorvald ya estaba levantado y duchándose. Podía oír el sonido del agua procedente del cuarto de baño. Otro día comenzaba según un guión establecido. En el desayuno se sentaron uno frente al otro, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Thorvald miraba algo en su teléfono. Endelion hojeaba el periódico de la mañana. Dos vidas paralelas, cruzándose accidentalmente en la misma mesa. «Hoy llegaré tarde», dijo Thorvald, terminando su café. «No me esperes para cenar». Endelion asintió, sin levantar los ojos del periódico. Ya estaba acostumbrada a esas declaraciones. «Por cierto, la semana que viene tengo que ausentarme unos días por motivos de trabajo», añadió. «Me voy el jueves por la mañana». «¿A dónde?», preguntó ella tratando de mantener la voz neutra. «A Richfield. Un nuevo cliente quiere hablar de un proyecto». «Ya veo», le miró por fin. «¿Cuántos días?» «Hasta el domingo». Thorvald se levantó de la mesa. «Seré más específico más tarde». Se marchó y Endelion permaneció sentado a la mesa, mirando su café sin terminar. Antes siempre le había hablado de sus viajes, le había contado detalles, a veces incluso la había acompañado. Ahora solo la ponía en un aprieto. Suspiró y empezó a recoger la mesa.
Su matrimonio se desmoronaba poco a poco y no sabía si quedaba algo que salvar. O tal vez simplemente no tenía el valor de admitir lo obvio. Se habían distanciado tanto que tal vez ya no hubiera vuelta atrás. El jueves llegó demasiado rápido. Endelion se despertó antes que el despertador y se quedó un rato mirando al techo. Aún estaba oscuro fuera de la ventana, pero los primeros signos del amanecer ya pintaban el cielo con tonos gris azulados. Thorvald dormía a su lado, con la respiración profunda y acompasada. Endelion giró la cabeza y contempló su perfil durante largo rato, intentando recordar la última vez que se habían despertado juntos, tomándose su tiempo, hablando del día que les esperaba o simplemente disfrutando de la presencia del otro. El despertador sonó a las 6 de la mañana y Thorvald abrió los ojos. Se estiró sin darse cuenta de que Endelion ya estaba despierta y apagó el molesto sonido. «Buenos días», dijo en voz baja. Él se volvió hacia ella con cara de sorpresa. «Buenos días. ¿Te has despertado temprano?» «Sí, no he dormido bien», sentenció Endelion en la cama. «Prepararé el desayuno mientras te arreglas». «No hace falta, comeré algo por el camino». Thorvald ya se había levantado y empezaba a sacar ropa del armario. «¿Te vas 4 días sin ni siquiera desayunar en casa?» Había un resentimiento en su voz que no podía ocultar. Thorvald se detuvo, con una camisa limpia en las manos, y la miró. «Tienes razón», dijo tras una pausa. «Desayunemos juntos». Endelion asintió y fue a la cocina mientras Thorvald se iba a duchar. Preparó una tortilla con queso y bacon, su plato favorito, preparó café fuerte y puso tostadas en un plato. Cuando Thorvald bajó, la cocina olía a desayuno y a café recién hecho. «Tiene una pinta deliciosa», dijo, sentándose a la mesa. «Gracias», le sirvió Endelion el café. «¿A qué hora sale tu tren?» «A las 9:15», contestó Thorvald, cogiendo la comida. «Tenemos que salir de aquí no más tarde de las 8. Puedo llevarte a la estación». «No hace falta. Dejaré el coche en el aparcamiento». Desayunaron en silencio. Endelion quería preguntar por los detalles de su viaje, por el cliente, por el proyecto, por dónde viviría en Ridgefield, pero temía ser entrometida. Antes, esas preguntas habían sido parte natural de sus interacciones. Ahora, cada conversación era como atravesar un campo de minas. «Voy a empaquetar tus cosas», sugirió cuando terminaron de desayunar. «¿Qué necesitas llevar?» «Sophorn». «No te preocupes, lo haré yo mismo», empezó Thorvald, pero al ver la expresión de su cara añadió: «Aunque me vendría bien un poco de ayuda. Gracias». Subieron al dormitorio y Thorvald sacó una bolsa de viaje del armario. Endelion abrió un cajón de la cómoda y empezó a doblar sus camisas y camisetas. «¿Cuántos juegos de ropa necesitas?» «Con 4 debería bastar», respondió, sacando del armario una chaqueta azul oscuro. «Y esta chaqueta es para la reunión. El resto será informal». Endelion cogió la chaqueta y sintió algo en el bolsillo interior. Comprobó automáticamente el bolsillo y sacó un sobre doblado por la mitad. Dentro había 2 entradas para el Lakeside Retreat. Las fechas de los billetes eran de viernes a domingo, justo a tiempo para el viaje de negocios de Thorvald. El corazón le dio un vuelco. Lakeside Retreat era conocido como uno de los balnearios más lujosos del país, situado en un pintoresco entorno lacustre, a 2 horas de Blackstone. Endelion había oído hablar de él a colegas que soñaban con ir allí, pero los precios eran prohibitivos para el sueldo de un profesor. ¿Ocurre algo? La voz de Thorvald la sacó de su aturdimiento. Se guardó rápidamente los billetes en el bolsillo y le tendió la chaqueta, intentando que no le temblaran las manos. «No, solo lo pensaba». Su voz sonó poco natural, pero Thorvald no pareció darse cuenta. «¿Es necesario limpiar esta chaqueta antes de viajar?» «No, está limpia». Thorvald dobló la chaqueta con pulcritud y la guardó en su bolsa. «Me llevaré otra corbata por si acaso». Endelion asintió, sin fiarse de su voz. Docenas de preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Por qué había dicho Thorvald que iba a Ridgefield si tenía entradas para el retiro del lago? ¿Por qué 2 entradas? ¿Con quién pensaba ir? Siguió guardando las cosas mecánicamente, tratando de mantener un aspecto despreocupado. Tal vez hubiera alguna explicación inocente. Quizá tuviera que ver con el trabajo. El cliente le había invitado al sanatorio para hablar del proyecto de manera informal. Pero entonces, ¿por qué Thorvald no se lo contó? «Tengo que contestar un par de correos antes de irme», dijo Thorvald cuando terminaron de hacer la maleta. «¿Te importa?» «Claro que no», se obligó Endelion a sonreír.
De momento ordenaré los papeles en el estudio. Thorvald asintió y bajó a su portátil. Endelion esperó a que se calmaran sus pasos y lo siguió en silencio. Se detuvo en la puerta del salón, viendo cómo su marido se acomodaba en la mesa y abría el ordenador. En su mente se arremolinaron imágenes horribles. Thorvald con otra mujer en una lujosa habitación de sanatorio. Sus risas, sus abrazos, sus besos. 8 años de matrimonio. ¿Y así es como termina? Endelion volvió al dormitorio y se sentó en la cama, intentando calmarse. Nunca se había considerado una esposa celosa. La confianza era la base de su relación. Pero en los últimos meses Thorvald se había vuelto tan distante de ella, tan reservado. Y ahora estos billetes. Se decidió. Mientras Thorvald estaba ocupado con su portátil, Endelion se dirigió rápidamente al baño, donde había dejado su teléfono. Conocía el código de desbloqueo, el día de su boda. Al menos no había cambiado. Endelion miró sus llamadas y mensajes, sintiéndose fatal por esta violación de su intimidad. Pero tenía que saberlo. No había nada sospechoso en la lista de llamadas. Llamadas a colegas, a clientes, algunas veces a su madre. Tampoco había nada especial en los mensajes. Asuntos de trabajo, reuniones de coordinación, ni mensajes de amor, ni acuerdos secretos. Comprobó su correo electrónico, pero no encontró nada que explicara los 2 billetes para el sanatorio. O Thorvald estaba siendo muy cuidadoso o se equivocaba al sospechar que le estaba engañando. Endelion devolvió el teléfono a su sitio y salió del cuarto de baño. Aún tenía el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Si la comprobación del teléfono no era concluyente, ¿qué debía hacer a continuación? ¿Preguntarle directamente? ¿Y si se equivocaba y los billetes tenían una explicación sencilla? Parecería tonta e incrédula. ¿Y si tiene razón? ¿Si Thorvald realmente la está engañando? ¿Está preparada para oírlo de él? Para cuando Thorvald termina con el email, Endelion ya ha tomado una decisión. No dirá nada. En lugar de eso, descubrirá la verdad por sí misma. ¿Está todo listo?, preguntó bajando a la sala de estar. Sí, podemos irnos. Thorvald cerró el portátil y se levantó. ¿Seguro que no quieres llevarme? Entonces el coche es tuyo. No hace falta. Hoy trabajo desde casa, mintió Endelion. Tenía clases en la universidad, pero se tomaría el día libre. Además, te resultará más cómodo volver así. Thorvald asintió y fue a buscar su bolso. Endelion lo siguió con la mirada, con el amor y la sospecha debatiéndose en su interior. ¿Podía el hombre con el que había vivido 8 años engañarla de aquella manera? En el porche, Thorvald se despidió de ella con un abrazo. El abrazo fue formal, como la mayoría de los que se habían dado últimamente. «Te llamaré cuando llegue», dijo. «Bien», sonrió Endelion. «Que tengas un buen viaje». Se quedó en el porche, mirando cómo el coche de él desaparecía al doblar la esquina. En cuanto Thorvald se marchó, volvió a entrar y se puso manos a la obra. Primero llamó a la universidad y se tomó el viernes libre, alegando un mal presentimiento. Luego reservó una habitación en un pequeño hotel cercano al Lakeside Retreat. Afortunadamente, aún quedaban habitaciones libres. Después, Endelion subió a su habitación y sacó la maleta. Guardó sus cosas, sintiendo una extraña determinación. Fuera lo que fuese lo que le esperaba en el retiro de la ribera, tenía que saber la verdad. Después de guardar sus cosas, se sentó en la cama y sacó su teléfono. En la pantalla había una foto de hacía 3 años. Ella y Thorvald en la playa, felices y enamorados. Endelion recordó aquel día. Habían decidido espontáneamente ir a la costa, solo porque el pronóstico del tiempo era bueno. Caminaron por la orilla, recogiendo conchas, y por la noche cenaron en un pequeño restaurante con vistas al océano. Fue uno de esos recuerdos perfectos que quieres conservar para siempre. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo sus vidas se volvieron rutinarias y su relación se convirtió en una formalidad? No podía asegurarlo. Parecía haber sucedido gradualmente, día a día, hasta que un día se despertaron siendo extraños el uno para el otro. Endelion suspiró y guardó el teléfono. No tenía sentido recrearse en los recuerdos. Ahora mismo necesitaba centrarse en el presente, por doloroso que fuera. Por la noche llegó un mensaje de Thorvald. «Llegué bien. Reunión con un cliente mañana. Te llamo esta noche». Corto, informativo, sin emociones, como la mayoría de sus comunicaciones últimamente. Endelion respondió con un texto igual de seco.
Bien, suerte con la reunión. Se sentía culpable por el engaño, pero al mismo tiempo estaba segura de que estaba haciendo lo correcto. Si Torvald le ocultaba algo, tenía derecho a saberlo. La noche transcurrió inquieta. Endelion permaneció despierta mucho tiempo, repasando en su cabeza posibles escenarios de lo que le esperaba mañana. Cuando por fin se quedó dormida, soñó con el Retiro del Lago, un enorme edificio junto al lago que parecía un castillo de cuento de hadas. En su sueño deambulaba por pasillos interminables, abriendo puertas y encontrando tras ellas habitaciones vacías. En cada habitación había señales de la presencia de Torvald, su chaqueta en el respaldo de una silla, su reloj en la mesilla de noche, su libro en el suelo. Pero Torvald no aparecía por ninguna parte. Se despertó con la primera luz del día, sintiéndose inquieta. Recogió rápidamente sus últimas cosas y bebió café. Endelion se subió a su coche y salió de Blackstone. El navegador indicaba que había unas 2 horas de viaje hasta Lakeside Retreat. La carretera atravesaba lugares pintorescos, colinas cubiertas de bosques otoñales, pequeños pueblos con casas cuidadas, campos ya cosechados. En otros momentos, Endelion habría disfrutado de las vistas. Quizá incluso se habría detenido a hacer algunas fotos. Pero ahora estaba demasiado absorta en sus pensamientos. ¿Y si pillaba a Torvald con otra mujer? ¿Qué haría? ¿Hacer una escena? ¿Irse en silencio? ¿Sería capaz de perdonarlo? ¿Y si está equivocada? ¿Y si los billetes tienen una explicación inocente? ¿Cómo explicará su aparición en el sanatorio? ¿Qué le diría a Torvald? Las preguntas sin respuesta se arremolinaron en su cabeza durante todo el trayecto. Para cuando el indicador del navegador empezó a acercarse a cero, Endelion estaba emocionalmente agotada, pero seguía decidida. Lakeside Retreat estaba situado a orillas de un hermoso lago rodeado de bosque. El edificio principal, una elegante estructura de estilo victoriano, se alzaba sobre el agua como si hubiera crecido de ella. Alrededor había pequeñas cabañas para los huéspedes que preferían intimidad. Endelion pasó por delante de la puerta principal y aparcó a un lado de la carretera, desde donde tenía una buena vista de la entrada. No tenía intención de entrar, al menos de momento. Primero tenía que asegurarse de que Torvald estaba realmente aquí. Estuvo sentada en el coche casi una hora, viendo llegar a los invitados. Muchos venían en pareja. Al parecer el Retiro del Lago era un lugar popular para escapadas románticas. La idea hizo que una oleada de celos y dolor volviera a surgir en su interior. Cuando el reloj marcaba casi el mediodía, vio un coche familiar entrar en los terrenos del sanatorio. El corazón de Endelion latió más deprisa. Era Torvald. Había venido solo, y eso la tranquilizó un poco. Quizá la segunda persona a la que iba destinado el billete llegaría más tarde. Endelion esperó media hora más. Arrancó el coche y se dirigió al hotel donde había reservado la habitación. Era un hotel pequeño y acogedor a un par de kilómetros del sanatorio. El personal era amable, la habitación estaba limpia y era cómoda, pero Endelion apenas se dio cuenta de nada de eso. Solo pensaba en una cosa: ¿qué hacer a continuación? Colocó sus cosas, se duchó y se cambió de ropa. Luego se sentó en la cama y se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. El plan era sencillo: volver al sanatorio y observar. Si tenía suerte, vería con quién se reunía Torvald. Si no, tendría que tomar medidas más drásticas. El espejo reflejaba a una mujer de mirada decidida y labios apretados. Endelion no se reconoció. Nunca antes había espiado a su marido, revisado su teléfono, sospechado que la engañaba. Aquello no era propio de ella, pero tal vez nunca se había dado la oportunidad de ver la verdad. Quizás el distanciamiento de Torvald, sus regresos tardíos, su frialdad emocional eran señales que había ignorado porque era más fácil vivir en una ilusión. Bueno, mañana sabría la verdad, por amarga que fuera. Endelion estaba preparada. Al menos eso se dijo a sí misma mientras subía al coche y se dirigía al refugio del lago. La mañana del sábado recibió a Endelion con una suave luz solar que se colaba por las cortinas de la habitación. No había dormido bien la noche anterior. Se despertaba con cada susurro y miraba la hora en el móvil cada media hora. Su mente daba vueltas a diferentes escenarios para el día que tenía por delante, uno peor que el otro. La noche anterior no había podido averiguar nada. Había pasado varias horas en el coche cerca de la entrada principal del Retiro del Lago, pero Torvald no había aparecido.
Tal vez había cenado en el restaurante del balneario o prefería quedarse en su habitación. En cualquier caso, tuvo que regresar al hotel con una preocupación y una ansiedad crecientes. Endelion se sentó en la cama y cogió el teléfono. No había mensajes de Thorwald. Anoche solo había escrito uno breve. El día ha ido bien. Mañana reunión importante. ¿Cómo estás? Ella había respondido en la misma línea, manteniendo la leyenda de que se había quedado en casa, en Blackstone. Tras una ducha rápida y un desayuno ligero en el restaurante del hotel, Endelion volvió a subirse al coche. Esta vez decidió proceder de forma diferente. En lugar de observar desde lejos, conduciría directamente hasta el sanatorio. Lakeside Retreat estaba abierto al público. No hacía falta ser huésped para entrar en el recinto. Podía reservar tratamientos en el spa o simplemente cenar en el restaurante. Endelion se puso un vestido azul oscuro que favorecía su figura y se echó un pañuelo claro. Se recogió el pelo en un moño suelto y se maquilló lo mínimo, lo justo para parecer bien arreglada sin llamar demasiado la atención. Se mira en el espejo e intenta serenarse. Pasara lo que pasara hoy, debía mantener la calma y la dignidad. El trayecto hasta el retiro del lago duró solo 15 minutos. Endelion aparcó en el aparcamiento de invitados y se quedó un momento en el coche, reflexionando. Había otros coches aparcados a su lado. Parejas, grupos de amigos. Todos habían venido a relajarse y descansar. Ninguno de ellos sospechaba que entre ellos había una mujer que había venido a espiar a su propio marido. Respirando hondo, Endelion salió del coche y se dirigió al edificio principal. La arquitectura victoriana del sanatorio era impresionante. Un majestuoso edificio de piedra con torrecillas y amplias terrazas, rodeado de cuidados jardines. En otra situación habría apreciado la belleza del lugar, pero ahora toda su atención estaba centrada en encontrar a Thorvald. Al entrar en el espacioso vestíbulo, Endelion se detuvo, fingiendo estudiar el folleto informativo. En realidad estaba escrutando la habitación. Los suelos de mármol, los finos muebles, la tenue iluminación, todo creaba una atmósfera de lujo y confort. Residentes e invitados paseaban por el vestíbulo, dirigiéndose al restaurante, al spa o al jardín. Thorvald no aparecía por ninguna parte. Endelion se acercó al mostrador de recepción, donde fue recibida por una amable joven vestida con un uniforme inmaculado. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista con una sonrisa profesional. «Hola». Endelion intentó mantener un tono de voz informal. «Me gustaría reservar un tratamiento de spa para hoy». «Claro, veamos qué tenemos». La chica empezó a comprobar la disponibilidad en el ordenador. «¿A qué hora quiere reservar?». Endelion notó movimiento en la entrada e involuntariamente giró la cabeza. Thorvald había entrado en el vestíbulo. El corazón le dio un vuelco. Iba vestido con ropa informal, vaqueros y un jersey, lo cual ya era extraño para la reunión de negocios de la que hablaba. Miró a su alrededor como si esperara a alguien. «¿Señora?». La voz de la recepcionista devolvió a Endelion a la realidad. «Lo siento», se recompuso rápidamente. «Creo que después de comer sería lo ideal». «¿A eso de las 3? Tenemos tiempo libre a las 15:30 para un masaje relajante de espalda y cuello», sugirió la chica. «Genial. Apúntame, por favor». Endelion sacó su tarjeta de crédito, sin dejar de mirar a Thorvald por el rabillo del ojo. Él seguía de pie en la entrada, consultando la hora en su reloj. Después de hacer la reserva, Endelion dio las gracias a la recepcionista y se dirigió lentamente hacia el restaurante. Eligió una mesa con buenas vistas al vestíbulo y pidió un té. Ahora solo quedaba esperar y observar. Thorvald seguía de pie en la entrada, mirando de vez en cuando su teléfono. Estaba claro que esperaba a alguien. Endelion sintió que la tensión crecía en su interior. ¿A quién esperaba? ¿A un colega? ¿A un amigo? ¿O...? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando las puertas del sanatorio volvieron a abrirse. Una mujer de mediana edad, con una postura impecable y un elegante corte de pelo, entró en el vestíbulo. Vestía un elegante traje color arena y llevaba una pequeña bolsa de viaje en las manos. Endelion se quedó helada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Era Gioconda Hobbs, la madre de Thorvald. Thorvald sonrió al verla y se acercó para abrazarla. Endelion observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de alivio y confusión. No era su amante, su madre.
Pero ¿por qué le había mentido Thorvald sobre el viaje? ¿Por qué había ocultado que iba al sanatorio con su madre? Gioconda Hobbs siempre había sido una figura complicada en la vida de Endelion. Desde el principio de su relación, se había desarrollado entre ellos una relación fría y formalmente educada. Gioconda nunca lo había dicho abiertamente, pero Endelion tenía la sensación de que su suegra no la consideraba lo bastante buena para su hijo. Demasiado simple, demasiado poco práctica, demasiado atrapada en sus libros e ideas. Thorvald era el único hijo de Gioconda, y ella siempre había sido una madre sobreprotectora. Incluso después de su matrimonio, siguió interfiriendo en sus vidas, dando consejos no solicitados y criticando las elecciones de Endelion, desde el color de las cortinas hasta sus decisiones profesionales. Endelion recordaba su último encuentro, 6 meses atrás, cuando Gioconda había ido a cenar a su casa. Durante toda la velada había hecho sutiles comentarios sobre cómo cocinaba Endelion, cómo llevaba la casa, cómo se vestía. Cada palabra era como una pequeña aguja clavándose en su piel. Cuando se marchó, Endelion no pudo soportarlo y le contó a Thorvald todo lo que pensaba de su madre. Habían tenido una gran pelea, y desde entonces el tema de Gioconda había sido tabú en sus conversaciones. Y ahora habían viajado juntos a un lujoso sanatorio, y Thorvald no había tenido a bien contárselo a su esposa. Endelion sintió que el resentimiento le subía a la garganta. ¿Por qué no podía ser sincero con ella? ¿Se había deteriorado su relación hasta el punto de que él prefería mentir a hablar abiertamente? Thorvald ayudó a su madre con el bolso y juntos se dirigieron a la recepción. Endelion se dio la vuelta y ladeó la cabeza, temerosa de ser descubierta. Podía oír la voz de Gioconda, clara, con un ligero acento que siempre hacía que su discurso sonara melódico. Hablaban de algo con la recepcionista y luego sus voces empezaron a alejarse. A riesgo de levantar la vista, Endelion vio a Thorvald y Gioconda caminando hacia los ascensores. Por lo que parecía se dirigían a la suite. Esperó a perderlos de vista para exhalar. No la habían visto. Endelion terminó su té, dejó el dinero en la mesa y salió del restaurante. Necesitaba pensar. El resentimiento y el desconcierto luchaban en su interior con el alivio. Al menos no era un amante. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué Thorvald no podía simplemente decirle que se iba de vacaciones con su madre? Salió a la terraza del sanatorio, que daba al lago. El día era claro, el agua brillaba a la luz del sol. A lo lejos se veían pequeñas barcas. Al parecer otros huéspedes estaban disfrutando de un paseo en barco. Endelion estaba apoyada en la barandilla, intentando ordenar sus pensamientos. Tal vez Thorvald no le había dicho la verdad porque conocía la tensa relación entre ella y Gioconda. Tal vez solo quería pasar tiempo con su madre sin provocar otra pelea. Pero eso no justificaba el engaño. Si su matrimonio había llegado al punto de no poder hablar abiertamente de esas cosas, entonces el problema era mucho más profundo de lo que ella pensaba. Endelion decidió seguir observando. Había algo en la situación que seguía inquietándola. ¿Por qué Gioconda había venido separada de Thorvald cuando habían planeado pasar el fin de semana juntos? ¿Por qué parecía tan seria, incluso tensa, a pesar de haber venido a un lujoso sanatorio? De vuelta en el edificio principal, Endelion se dirigió hacia el balneario. Aún faltaban unas horas para el tratamiento que había reservado, pero podía echar un vistazo. Quizá incluso utilizar la piscina o la sauna que estaban a disposición de los huéspedes que habían reservado tratamientos. El spa del Lakeside Retreat era tan impresionante como cualquier otra cosa del lugar. La luz tenue, la música relajante y el aroma de los aceites esenciales creaban una atmósfera de paz y relajación. Endelion cogió la llave de su taquilla y se dirigió al vestuario femenino. Se puso el bañador, se puso una bata que le había proporcionado el balneario y se dirigió a la piscina. La espaciosa sala con ventanas panorámicas que daban al lago estaba casi vacía. Algunas personas nadaban en la piscina, otras se relajaban en el jacuzzi. Endelion eligió una tumbona en un rincón que le permitía una buena vista de toda la sala y se acomodó con una revista, fingiendo leer. Pasó una hora hasta que vio a Gioconda. Su suegra entró en la zona de la piscina con un elegante bañador negro y una toalla en las manos. Parecía delgada para su edad, pero Endelion se dio cuenta de que Gioconda había adelgazado notablemente desde su último encuentro. Su rostro parecía hinchado y tenía unas ojeras que ni siquiera el maquillaje podía disimular.
Gioconda se acercó a la piscina y se sumergió lentamente. Sus movimientos eran cautelosos, como si cada uno le doliera. Endelion la observó por encima de la revista, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Algo no iba bien. Gioconda siempre había sido una mujer vigorosa, incluso dominante. Ahora, sin embargo, parecía frágil. Torvald apareció unos minutos después. Llevaba pantalones cortos de baño, y Endelion volvió a notar cómo había adelgazado en los últimos meses. Lo había atribuido al estrés del trabajo, pero ahora, al verlo junto a su madre, notó el mismo cansancio en sus rostros. Torvald se sentó en el borde de la piscina junto a Gioconda y empezaron a hablar en voz baja. Endelion estaba demasiado lejos para oír sus palabras, pero podía ver las expresiones de sus rostros, el cuidado y la preocupación en el rostro de Torvald, la sonrisa cansada en el de Gioconda. Parecían personas que compartían una pesada carga. Endelion sintió un remordimiento de conciencia. Había venido aquí, impulsada por los celos y la sospecha, y ahora estaba observando algo que era claramente personal y posiblemente doloroso para ambos. Pero ya había ido demasiado lejos para detenerse. Necesitaba saber la verdad. Tras una breve conversación, Gioconda empezó a nadar, despacio, con cuidado, como si temiera hacer un movimiento brusco. Torvald la observaba desde la orilla, dispuesto a acudir en su ayuda en cualquier momento. Había tanta ansiedad en su mirada que Endelion sintió que se le apretaba el corazón. Fuera lo que fuese lo que ocurría entre ellos, estaba claro que no se trataba de unas simples vacaciones entre madre e hijo. Endelion decidió que era hora de marcharse. El riesgo de que la vieran era demasiado alto, sobre todo si Torvald empezaba a mirar a su alrededor. Se levantó en silencio, se puso la bata y se dirigió a la salida de la zona de la piscina. Al pasar junto al jacuzzi, oyó un fragmento de conversación entre las dos mujeres. Y digo yo que he visto entrar al doctor Mitchell esta mañana. Por lo visto, tienen aquí a alguien importante, dijo una de ellas. ¿Mitchell? ¿El oncólogo del St. Mary? Volvió a preguntar la otra. Sí, es él. Mi hermana fue tratada por él el año pasado. Dicen que es el mejor especialista en... Las voces se apagaron cuando Endelion salió de la habitación, pero ya había oído bastante. Oncólogo. Cáncer. La repentina pérdida de peso de Gioconda, sus movimientos cautelosos, la preocupación en el rostro de Torvald, todo se unió de repente en una sola imagen. Endelion sintió un nudo en la garganta. Gioconda estaba enferma, gravemente enferma. Y Torvald la había traído aquí no solo para que descansara, sino tal vez para que consultara con un especialista de renombre que había venido al sanatorio específicamente con ese propósito. Se cambió rápidamente en el vestuario y salió del balneario. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Sus sospechas habían sido infundadas, pero la verdad que se había revelado era mucho más pesada de lo que podía imaginar. Endelion salió al aire fresco e inhaló profundamente. El lago se extendía ante ella, tranquilo y majestuoso, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Caminó lentamente por el sendero que conducía al puerto deportivo, tratando de ordenar sus pensamientos. Si Gioconda tenía realmente cáncer, ¿por qué no se lo había dicho Torvald? Tan mala era la relación entre ella y su suegra que había decidido ocultarle una información tan importante. ¿O intentaba protegerla de preocupaciones innecesarias? ¿O tal vez la propia Gioconda le había pedido que no se lo contara a nadie, ni siquiera a su esposa? Endelion caminó hasta el embarcadero y se sentó en un banco. Los barcos flotaban en la distancia. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte. Se sentía perdida. Después de haber venido aquí con recelo y resentimiento, ahora no sabía qué hacer con esta nueva información. ¿Irse y fingir que no sabía nada? ¿O quedarse e intentar averiguar más? La decisión surgió de forma natural cuando vio a Torvald y Gioconda salir del edificio principal. Caminaban lentamente por el sendero en dirección al lago. Gioconda se apoyaba en el brazo de su hijo, e incluso desde la distancia era obvio el cuidado con que daba cada paso. Endelion se giró rápidamente para que no la vieran, pero ya era demasiado tarde. Oyó la exclamación de sorpresa de Torvald. ¿Endelion? Se dio la vuelta lentamente. Torvald estaba de pie a unos metros, con cara de asombro y desconcierto. A su lado, Gioconda miraba a su cuñada con expresión indescifrable. ¿Qué hacéis aquí?
preguntó Thorvald, y en su voz Endelion oyó no solo sorpresa, sino alarma. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Todas las explicaciones que había preparado le parecieron de pronto ridículas e inapropiadas. ¿Cómo podía explicar su presencia aquí sin admitir que le había estado siguiendo? Ya empezó, pero se calló, sin saber qué decir. Gioconda la miró con una expresión extraña. Una mezcla de sorpresa, comprensión y, sorprendentemente, cierto alivio. Ya lo sabes, dijo afirmativamente, sin preguntar. ¿Sabes lo de mi enfermedad? No, yo no conozco ninguna enfermedad, murmuró Endelion, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Thorvald pasó la mirada perpleja de su madre a su esposa y viceversa. Su rostro mostraba toda una gama de emociones: sorpresa, confusión, ansiedad y, finalmente, comprensión. Tuseonen, me ha seguido, dijo en voz baja, no como una pregunta sino como una afirmación. Endelion quiso objetar, inventar alguna explicación para su presencia en el sanatorio, pero no podía mentir cuando lo miraba a los ojos. Asintió despacio, sintiendo que se le apretaba el interior de vergüenza. Encontré los billetes en tu chaqueta, admitió. 2 entradas al sanatorio para las fechas de tu supuesto viaje de negocios. Ya, pensé. ¿Pensaste que tenía una aventura? Thorvald sonó incrédulo. ¿En serio, Endelion? ¿Después de 8 años de matrimonio? ¿Qué se suponía que debía pensar? Un repentino resentimiento se encendió en ella. Llevas meses alejado de mí, siempre trabajando hasta tarde. Apenas me hablas. Y luego encuentro 2 billetes para un sanatorio de lujo. Y me mientes sobre a dónde vas. Gioconda tosió en voz baja, llamando su atención. Quizá deberíamos continuar esta conversación fuera de la vista de todos los invitados, sugirió, y Endelion notó lo cansada que sonaba su voz. Nadie nos molestaría en mi habitación. Thorvald asintió, sin dejar de mirar a Endelion con resentimiento y decepción. Caminaron en silencio hacia el edificio principal. Endelion caminaba ligeramente rezagada, sintiéndose fuera de lugar e inoportuna en aquella compañía. Lamentaba haber cedido a sus sospechas y haber venido aquí, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que ahora al menos sabría la verdad. La habitación de Gioconda resultó ser una lujosa suite con vistas al lago. Un gran salón con mobiliario elegante, un dormitorio visible tras la puerta entreabierta y una espaciosa terraza. Sobre la mesita había algunos papeles y frascos de medicinas, las únicas cosas que perturbaban el impecable orden de la habitación. Gioconda hizo un gesto a Endelion para que se sentara en el sillón, y ella se acomodó en el sofá. Thorvald permaneció de pie, golpeando nerviosamente con los dedos el respaldo de la silla. Creo que debemos aclarar las cosas, comenzó Gioconda, mirando a su cuñada. Obviamente has notado que no estoy en mi mejor momento. Endelion asintió, sin fiarse de su voz. De cerca podía ver aún más claramente cómo había cambiado su suegra. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Sus ojos estaban hundidos y sus manos, siempre bien cuidadas y adornadas con anillos caros, parecían ahora casi transparentes, con las venas sobresaliendo. Tengo cáncer de páncreas, dijo sin rodeos, sin preámbulos. Me lo diagnosticaron hace 2 meses. El pronóstico no es el más favorable. Endelion sintió que se le cortaba la respiración. Sabía que el cáncer de páncreas era uno de los más agresivos y difíciles de curar. A menudo se descubre demasiado tarde, cuando ya es difícil ayudarlo. Lo siento mucho, dijo sinceramente. No lo sabía. Claro que no lo sabías, sonrió débilmente. Le pedí a Thorvald que no se lo contara a nadie, ni siquiera a ti, sobre todo a ti. Endelion miró incomprensiblemente a su suegra y luego a su marido. Thorvald se dio la vuelta, evitando su mirada. ¿Por qué especialmente a mí?, preguntó, sintiendo que la tensión se acumulaba en su interior. Gioconda suspiró y cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Creo que Thorvald y yo necesitamos hablar a solas, dijo mirando a su hijo. ¿Podrías ir a buscarme un té? De hierbas, con miel. Del restaurante, no de la máquina del pasillo. Thorvald vaciló, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Mamá, no creo que sea el momento adecuado. Por favor, Thorvald. La voz de Gioconda tenía una nota acerada que recordó a Endelion, a la poderosa mujer que había conocido antes. Necesito hablar a solas con tu esposa. Miró a su madre un segundo más,
Luego asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Una vez estuvieron solos. Gioconda desvió la mirada hacia Endelion. No había la frialdad ni el juicio habituales en sus ojos, solo cansancio y algo parecido a la humildad. Siempre supe que llegaría este día, dijo en voz baja, cuando tuviéramos que hablar de verdad. Es una pena que haya tenido que ser en estas circunstancias. Endelion guardó silencio, sin saber qué decir. En los 8 años que llevaban conociéndose, nunca habían estado a solas más de unos minutos, y nunca habían tenido una conversación sincera. Sé que no he sido una suegra perfecta, continuó. Francamente, he sido una auténtica megalómana. Te he criticado, me he entrometido en tu vida, te he dado consejos no solicitados. Estabas preocupada por tu hijo, intentó suavizar Endelion. Es natural. No me busques excusas. Sonrió Gioconda débilmente. Sí, estaba preocupada por Thorwald. Pero no era solo eso. Estaba celosa. Siempre fue mi único hijo, mi roca tras la muerte de mi marido. Y entonces llegaste tú, y te miró como nunca había mirado a nadie más. Endelion guardó silencio, atónita ante aquella confesión. Nunca había pensado que la reservada y siempre tan segura Gioconda pudiera sentir celos. Cuando me diagnosticaron, continuó su suegra, lo primero que pensé fue, ¿cómo se lo diré a Thorvald? Sabía que le rompería el corazón. Ya había perdido a su padre cuando era muy joven. Y ahora iba a perderme a mí también. Gioconda se quedó callada, con las manos temblándole ligeramente. Endelion quería decir algo, ofrecer ayuda, apoyo, pero sentía que su suegra aún no había terminado. Había decidido no decírselo de inmediato. Quería prepararme, encontrar a los mejores médicos, explorar todas las opciones de tratamiento. Pero se dio cuenta de que algo iba mal. Había adelgazado demasiado, no podía ocultar el dolor. Por fin me sinceré. Eso fue hace un mes. Por eso se volvió tan distante, susurró Endelion, comprendiendo de pronto la razón del cambio de comportamiento de su marido. Sabía que estabas enferma y preocupada, pero no podía decírmelo. Le hice prometer que no se lo diría a nadie, asintió Gioconda. Menos y menos a ti. ¿Pero por qué? Endelion no lo entendía. ¿Por qué a mí especialmente? Podría haberos ayudado, haberos apoyado a los dos. Gioconda la miró durante un largo momento. Porque he visto cómo vuestro matrimonio se desmoronaba. Thorvald ya estaba estresado por el trabajo, por vuestra relación. No quería añadir otra fuente de estrés. Si te enterabas de mi enfermedad, tendrías que fingir que te preocupas por mí, para apoyarlo, para ayudarnos a ambos. Y ya tienes bastantes problemas. Endelion sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gioconda tenía razón. Su matrimonio había atravesado tiempos difíciles. Pero aquella confesión, sobre todo de labios de su suegra, le dolía. Saldremos de esta, dijo en voz baja. Fueran cuales fuesen nuestros problemas con Thorvald, te habríamos apoyado. Yo te habría apoyado. Tal vez, Gioconda no parecía convencido. Pero no quería arriesgar la felicidad de mi hijo. Ya está pasando por un momento difícil. Pensé que sería mejor que compartiera la carga con alguien que no fueras tú. Amigos, colegas, médicos. Pero no conmigo, dijo Endelion con amargura. ¿Has pensado alguna vez que quizás sea eso lo que nos separa? ¿Esos secretos, esas reticencias? Gioconda guardó silencio, y en sus ojos Endelion vio por primera vez algo parecido al respeto. Quizá tengas razón, dijo al fin. Quizá me equivoqué, pero hice lo que creí mejor para mi hijo. La conversación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Thorvald volvió con una bandeja que contenía una tetera y 3 tazas. He pensado que a todos nos vendría bien un poco de té, dijo, colocando la bandeja sobre la mesa. Parecía tenso, con los ojos viajando de su madre a su esposa, intentando averiguar de qué habían estado hablando en su ausencia. Siéntate, Thorvald. Gioconda le dio una palmada en el sofá. Creo que los tres tenemos que hablar. Se sentó mirando todavía con recelo a Endelion. Le conté a tu mujer mi diagnóstico, dijo Gioconda con calma. ¿Y por qué te pedí que lo mantuvieras en secreto? Thorvald suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que Endelion conocía bien. Era lo que siempre hacía cuando estaba confuso o no sabía qué decir. Siento que hayas tenido que enterarte así, dijo mirando a Endelion. Quería decírtelo, pero mamá insistió. No culpes a mamá, lo interrumpió Endelion. Ella hizo lo que creyó correcto.
Pero podrías haber confiado en mí, Torvald. Soy tu esposa, para lo bueno y para lo malo, ¿recuerdas? Él apartó la mirada y ella vio cómo se le hundían los hombros. Lo sé, pero últimamente, tú y yo, es como si hubiéramos perdido el contacto. No sabía cómo hablarte de la enfermedad de mamá sin destruir por completo lo poco que nos quedaba. Sus palabras fueron como un puñetazo en las tripas. Endelion sabía que su relación pasaba por un mal momento, pero oír a Torvald decirlo en voz alta era doloroso. ¿Por eso has decidido mentirme?, preguntó en voz baja. ¿Para decir que te ibas de viaje de negocios cuando en realidad llevabas a mamá a un sanatorio? No quería mentir, la miró a los ojos, pero no sabía cómo explicarlo todo. Mamá había concertado una consulta con el doctor Mitchell, un destacado especialista en cáncer de páncreas. Aceptó venir a verla y discutir las opciones de tratamiento. Y el sanatorio. Ese fue mi regalo para ella antes de que empezara la quimio. Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. Endelion recordaba que Gioconda había mencionado el retiro del lago hacía unos años, hablando de una amiga que había estado allí de vacaciones. Había hablado del lugar con tanta admiración que era obvio que a ella misma le gustaría visitarlo algún día. Lo entiendo, dijo Endelion, pero sigo sin entender por qué no pudisteis decirme la verdad. Os habría apoyado a los dos. La verdad es, intervino Gioconda, que no quería que te sintieras obligado a cuidar de mí. Tú y yo nunca hemos estado unidos, Endelion, y sé que en gran parte es culpa mía. No quería que fingieras preocuparte por mí solo por Torvald. «¡Pero lo haría!», exclamó Endelion. «Sí, tenemos una relación complicada. Sí, nunca hemos estado unidos. Pero eres la madre de Torvald, el hombre al que amo. ¿Cómo puedes pensar que no me importaría?». Se hizo el silencio en la habitación. Gioconda miró a su cuñada con cara de sorpresa, como si fuera la primera vez que la veía de verdad. Torvald cambió la mirada de su madre a su esposa y su rostro se suavizó. «Te subestimé», dijo por fin Gioconda, «y por eso te pido disculpas». Endelion no había esperado tales palabras de su suegra. En todos los años que llevaban conociéndose, Gioconda nunca le había pedido perdón. Nunca había admitido sus errores. «Está bien», dijo en voz baja. «Ahora sé la verdad y estoy aquí. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». Gioconda sonrió. Por primera vez en toda la conversación, su sonrisa era auténtica, sin sombra de superioridad o condescendencia. «Solo tienes que estar ahí para Thorwald», dijo. «Lo va a pasar mal. Quimioterapia, posiblemente cirugía. Lucharé, pero todos tenemos que estar preparados para que el resultado no sea el que esperamos». Endelion asintió, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. A pesar de sus diferencias, la idea de que Gioconda pudiera no ser capaz de sobrellevar su enfermedad era insoportable, no solo por Thorwald, sino porque Endelion empezaba a ver a su suegra como una persona diferente, alguien a quien podría conocer mejor si tuvieran más tiempo. «Estaré a tu lado», le prometió. «Con los dos». Thorvald le cogió la mano y le apretó los dedos. Había lágrimas en sus ojos, y Endelion se dio cuenta de lo duro que había sido para él todo este tiempo. Saber de la enfermedad de su madre y no poder compartir esa carga con su esposa. «Perdóname», dijo en voz baja, «por las mentiras, por el distanciamiento, por todo». «Yo también lo siento», dijo ella, «por no confiar en ti, por seguirte. Debería haberte preguntado. Y yo debería habértelo dicho», sonrió débilmente. Por lo visto, los dos cometimos errores. Gioconda los observaba con una suave sonrisa, pero Endelion notó cómo de pronto se arrugaba de dolor. «Necesitas descansar», dijo volviéndose hacia su suegra. «Ha sido un día muy largo». «Sí, supongo que sí», asintió Gioconda. La reunión con el doctor Mitchell había sido informativa, pero agotadora. «¿Qué había dicho?», preguntó Endelion con cautela, no segura de que su suegra quisiera discutir con ella los detalles de su estado. Gioconda y Thorvald intercambiaron miradas. «Confirmó el diagnóstico», dijo Gioconda con calma. «Cáncer en estadio 4, pero cree que una quimioterapia agresiva podría darme algo más de tiempo. Tal vez incluso un año o dos, si mi cuerpo responde bien al tratamiento». Endelion sintió que se le apretaba el corazón. Un año o dos. Tan poco tiempo para una vida humana. «Empezaremos el tratamiento la semana que viene», añadió Thorvald. «El doctor Mitchell se está ocupando de mamá». «Eso es bueno», intentó Endelion sonar optimista.
Es el mejor especialista, dicen todos. Sí, Gioconda volvió a arrugar la nariz. Pero ni siquiera los mejores especialistas hacen milagros. Tengo que ser realista. Parecía cansada y Endelion comprendió que era hora de que se marcharan. La suegra necesita descansar. Podemos continuar esta conversación mañana, dijo poniéndose de pie. Ahora necesitas dormir. Thorvald asintió y se levantó también. Iré a verte esta noche, mamá, dijo inclinándose para besar a Gioconda en la mejilla. Descansa un poco. Cuando salieron de la habitación y cerraron la puerta tras de sí, Thorvald se volvió hacia Endelion. El pasillo estaba en silencio. Solo se oían a lo lejos las voces de otros huéspedes. ¿Te vas a quedar aquí, en el sanatorio?, preguntó. No, en un hotel cercano, respondió ella. El bosque de pinos, a 2 kilómetros de aquí. Él asintió, y su rostro era una mezcla de emociones. Cansancio, alivio, resentimiento residual, y algo más que Endelion no podía precisar. Vamos a dar un paseo, sugirió. Tenemos que hablar y creo que nos vendrá bien el aire fresco. Bajaron a la planta baja y salieron del edificio. La tarde era cálida para ser mediados de otoño. El sol ya se hundía en el horizonte, pintando de tonos dorados el lago y el bosque circundante. Caminaron en silencio por el sendero que conducía a la orilla. No sé por dónde empezar, dijo Thorvald, al fin, cuando llegaron a un pequeño mirador junto al agua. Los últimos meses han sido difíciles. Lo comprendo, asintió Endelion. Y lamento que hayas pasado por todo esto solo. Es culpa mía, sacudió la cabeza. Debería haberte contado lo de la enfermedad de mamá, a pesar de sus súplicas. Pero ella insistió tanto, tan segura de que solo complicaría nuestras vidas. Estaba preocupada por ti, dijo Endelion en voz baja. Siempre se preocupa por ti. Lo sé, sonrió Thorwald con tristeza. Pero se equivocaba al pensar que no querrías ayudar. Sabía que no, pero me resultó más fácil darle la razón que discutir. Ya ha sufrido mucho. Endelion guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. Cuando me contó lo del diagnóstico, me quedé de piedra, continuó. No podía creer que nos estuviera pasando esto. A ella. Siempre ha sido tan fuerte, tan inquebrantable. Y de repente me entero de que tiene cáncer en fase 4, que solo le quedan unos meses de vida si no empieza el tratamiento inmediatamente. Le tembló la voz y Endelion le cogió la mano, apretándole los dedos en señal de apoyo silencioso. Sé que he estado distante de ti, dijo. Sé que he sido distante, fría, pero es que no sabía cómo afrontarlo todo. Cómo hablarte de las cosas cotidianas cuando todo dentro de mí gritaba de dolor y miedo. Podrías habérmelo dicho, susurró. Lo habría entendido. Lo sé, la miró con una sonrisa triste. Ahora lo sé, pero entonces, mamá estaba tan segura de que solo nos haría daño, que te sentirías obligada a ayudar aunque en realidad no quisieras, que sería otra fuente de tensión para nuestro matrimonio. Se equivocaba, dijo Endelion con firmeza. Haría cualquier cosa por ayudaros a los dos, independientemente de mi relación con ella. Lo sé, repitió Thorvald, y creo que en el fondo ella también lo sabía. Pero admitirlo sería admitir que se equivocó todos estos años al pensar que eras inadecuado para mí. Endelion sintió una punzada de dolor. Siempre había sabido que Gioconda desaprobaba su matrimonio, pero oírlo de Thorvald era especialmente duro. ¿De verdad pensaba eso?, preguntó en voz baja. Una vez, sí, respondió él con sinceridad. Pero hoy vi cómo te miraba. Algo había cambiado. Quizá a veces tengas que enfrentarte a tu propia mortalidad para empezar a ver las cosas bajo su verdadera luz. Permanecieron en silencio, mirando el agua. El sol casi había desaparecido por el horizonte, y los primeros reflejos de las estrellas se iluminaban en el lago. Me siento tan tonta, dijo Endelion al fin. Sospechar de tu traición, seguirte, no es propio de mí. Y mentirte no es propio de mí, replicó Thorwald. Supongo que los dos hemos estado desorientados últimamente. ¿Qué deberíamos hacer ahora?, preguntó ella, volviéndose hacia él. ¿Con tu madre? ¿Con nosotros? Thorvald la miró largo rato, y en sus ojos ella vio un reflejo de sus propias dudas y esperanzas. No lo sé, admitió, pero sí sé que ya no quiero pasar por esto sola, y no quiero que te sientas excluida de mi vida. Endelion sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de alivio y ternura. Por primera vez en meses,
Sintió que el vínculo entre ellos se restablecía, que el muro que ambos habían estado construyendo, ladrillo a ladrillo, comenzaba a desmoronarse. Estaré a tu lado, le prometió. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. La atrajo hacia sí y la rodeó con los brazos, estrechándola contra su pecho. Endelion oyó los latidos de su corazón, rápidos pero constantes. Cerró los ojos, dejándose olvidar por un momento de todo menos de aquel momento de intimidad. Te quiero, le susurró Thorvald al oído. Siento haberte hecho dudar de ello. Yo también te quiero, respondió ella. Siento no haber confiado en ti. Permanecieron abrazados a la orilla del lago durante largo rato, hasta que los últimos rayos del sol desaparecieron por el horizonte. Les esperaban muchas pruebas. La enfermedad de Gioconda, el tratamiento, lo desconocido. Pero en aquel momento, Endelion sintió que volvían a estar juntos, y eso le dio fuerzas para mirar al futuro con esperanza, pasara lo que pasara. El crepúsculo descendió sobre los alrededores de Lakeside Retreat, mientras Endelion y Thorvald caminaban lentamente hacia el aparcamiento. Tras un encuentro sorpresa y una breve conversación con Gioconda, decidieron hablar seriamente en privado. Gioconda insistió en que su hijo fuera con su esposa. Aún necesitaba descansar antes de la cena y tomar su medicación. «Dejaré el coche aquí», dijo Thorvald en voz baja cuando llegaron al aparcamiento. «¿Llevamos el tuyo?» Endelion asintió, sacando las llaves. Estuvieron en silencio todo el corto trayecto hasta el Hotel Pine Forest. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos, sin atreverse a romper el frágil silencio que flotaba entre ellos. Endelion sintió una extraña mezcla de alivio, vergüenza y confusión. Sus sospechas eran infundadas. Thorvald no la había engañado, pero la realidad era mucho más dura de lo que podía imaginar. El hotel los recibió con la tenue luz de un vestíbulo acogedor. La recepcionista del mostrador saludó amistosamente a Endelion, que sonrió débilmente. Subieron a la primera planta y entraron en su suite. Una habitación pequeña pero cómoda, con vistas al bosque. «Póngase cómoda», dijo encendiendo la lámpara del escritorio. «¿Quieres té o café? Hay una tetera y todo lo que necesitas. Té, por favor». Thorvald se quitó la chaqueta y se sentó en el sillón junto a la ventana. Parecía agotado, como si las últimas fuerzas le hubieran abandonado cuando se quedaron solos. La habitación quedó en silencio mientras Endelion jugueteaba con la tetera. Observó furtivamente a su marido, sus hombros encorvados, su mirada apagada, sus dedos golpeando nerviosamente el reposabrazos. Solo ahora se daba cuenta de lo mucho que había cambiado en los últimos meses. Delgado, demacrado, con los primeros hilos plateados en su pelo rubio. «Toma», le tendió una taza de té humeante y se sentó en el borde de la cama, frente a él. «Bueno, ¿quién va a empezar?» Thorvald rodeó la taza con las palmas de las manos, como si intentara entrar en calor. «Te debo una explicación», dijo sin levantar los ojos. «Hay muchas cosas que explicar». «Sí, me las debes», asintió Endelion en voz baja. «Empieza por cuándo te enteraste de la enfermedad de mamá». Thorvald tomó un sorbo de té y respiró hondo, ordenando sus ideas. «Hace cosa de un mes», empezó, aunque ya lo había sospechado antes. Mamá había adelgazado mucho, parecía cansada. Cada vez que la llamaba, me decía que tenía algo que hacer, que no quería verme. No era propio de ella. Se quedó callado un momento, recordando. Al final, me presenté en su casa sin avisar. Intentó fingir que todo iba bien, pero pude ver que estaba dolorida. Apenas podía mantenerse en pie. Después de mucho persuadirla, admitió que llevaba unas semanas sintiendo un fuerte dolor abdominal, pero que no había ido al médico. «Ya conoces a mamá. Odia mostrar debilidad». Endelion asintió. Gioconda siempre le había parecido la dama de hierro que prefería morir antes que admitir que necesitaba ayuda. «Prácticamente la obligué a ir a la clínica», continuó Thorvald, con voz temblorosa. «Allí le hicieron pruebas, una ecografía, luego un TAC. El diagnóstico llegó 3 días después. Cáncer de páncreas, estadio 4. Metástasis en el hígado. «Dios mío», susurró Endelion. «Thorvald, lo siento mucho». El médico ha dicho que le quedan 3 o 4 meses como mucho, sin tratamiento. La voz de Thorvald sonaba apagada, como si hablara desde un pozo profundo. «Con quimioterapia agresiva, podría alargarse a 1 año, quizá año y medio. Pero una cura completa es prácticamente imposible».
Endelion se acercó y se sentó en el reposabrazos de su silla, posando suavemente una mano en su hombro. No se apartó, y eso ya era un pequeño paso adelante. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella en voz baja. Todo este tiempo has llevado esta carga tú solo. Thorwald levantó los ojos hacia los de ella, y había tanto dolor en ellos que a Endelion se le cortó la respiración. Al principio me sorprendió, admitió. No podía creer que esto nos estuviera pasando a nosotros, a ella. Mamá siempre había sido tan fuerte, tan viva. Y entonces me pidió que no se lo dijera a nadie, especialmente a ti. ¿Pero por qué? Endelion estaba perplejo. Os habría apoyado, a los dos. Thorvald dejó la taza a un lado y se frotó la cara cansadamente con las manos. Dijo que no quería ser una carga, que ya teníamos bastantes problemas, y que la noticia de su enfermedad solo complicaría las cosas. Se quedó callado un momento, y para ser sincero, en parte estaba de acuerdo con ella. Endelion sintió que algo en su interior se apretaba de dolor. Aquella confesión le dolía más de lo que había esperado. ¿Creías que no podía apoyarte?, preguntó tratando de mantener la voz firme. ¿Que la noticia de la enfermedad de tu madre sería un... ¿Qué? ¿Un inconveniente? No, así no, se apresuró a decir Thorwald. No eres tú, soy yo. Ya no sabía cómo afrontar todo esto. Cómo hablarte de cosas cotidianas cuando todo dentro de mí gritaba de dolor y miedo. Cómo volver a casa y fingir que todo era normal. Pero no tenías que fingir, dijo Endelion en voz baja. Podríamos haber compartido ese dolor. Podrías haberte apoyado en mí. Lo sé, tomó su mano entre las suyas. Ahora lo sé, pero entonces nuestra relación ya estaba fracturada, ¿no? Nos habíamos distanciado desde antes de que mamá enfermara. Endelion no podía negarlo. En efecto, se habían distanciado, inmersos en su propio trabajo, en sus propias preocupaciones. Antes apasionados y unidos, se habían convertido en educados vecinos que vivían bajo el mismo techo. Sí, es cierto, admitió. Pero quizás una prueba como esta podría unirnos de nuevo, mostrarnos lo que realmente importa. Tal vez, sonrió Thorvald débilmente. Solo tenía miedo. Miedo de que estuvieras cansado de mí, de que la noticia de la enfermedad de mamá y mi reacción ante ella fueran la gota que colmara el vaso. Endelion sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Todo este tiempo había pensado que Thorvald se distanciaba porque se había desenamorado de ella. Y él solo temía que ella se hubiera desenamorado de él. Te equivocabas, dijo en voz baja. Nunca me cansé de ti, Thorvald. Incluso cuando nos distanciamos, incluso cuando dejamos de hablar de verdad. Simplemente no sabía cómo cerrar la brecha entre nosotros. Y yo no sabía si tú querías hacerlo, admitió. A veces pensaba que estabas resignado, que te conformabas con nuestra educada pero fría vida. Endelion negó con la cabeza. ¿Cómo habían podido malinterpretarse así? ¿Cómo dejaron que los miedos y las dudas se interpusieran entre ellos? Nunca estuve satisfecha con eso, dijo con firmeza. Te echaba de menos, al verdadero tú, no al educado desconocido en que te habías convertido en los últimos meses. Thorvald le apretó la mano con más fuerza. Perdóname, dijo, por las mentiras, por el distanciamiento, por todo. Debería haber confiado en ti. Y yo debería haber preguntado qué pasaba, replicó Endelion. En lugar de teorizar y seguirte como si fueras un espía, me da mucha vergüenza. No deberías, sonrió débilmente. Si yo fuera tú, probablemente haría lo mismo. Ya he dado suficientes motivos para sospechar. Se quedaron en silencio, y había más intimidad en aquel silencio que en sus conversaciones de los últimos meses. Finalmente, Thorwald preguntó en voz baja. ¿Qué hacemos ahora, Anne? Aquella cariñosa abreviatura de su nombre, que no había usado en tanto tiempo, hizo que el corazón de Endelion se apretara de ternura y añoranza por el pasado. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero creo que primero deberíamos ser sinceros, el uno con el otro. Hablar de lo que sentimos, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras dudas, sin filtros ni defensas. Tengo miedo de perder a mi madre, dijo Thorvald inmediatamente, como si las palabras hubieran estado brotando de su boca durante mucho tiempo. Tengo miedo de no ser lo bastante fuerte para ella, que la defraudaré cuando más me necesite. No le fallarás. Endelion le tocó suavemente la mejilla. Eres el hombre más fuerte que conozco, y no estás solo.
Estaré a tu lado pase lo que pase. Y me temo que ya te he perdido, continuó mirándola a los ojos. Que por mi estupidez y mis miedos he destruido lo que teníamos. No me has perdido, replicó Endelion en voz baja. Sigo aquí, y no me iré a ninguna parte. Thorwald tiró de ella hacia sí y la abrazó, con la cara entre su pelo. Endelion sintió que le temblaban los hombros y se dio cuenta de que estaba llorando, por primera vez desde que se enteró de la enfermedad de su madre. Ella se limitó a abrazarlo, dejando que derramara toda la tensión, el miedo y el dolor que había acumulado a lo largo de los meses. Cuando se calmó un poco, se trasladaron a la cama, sentados uno al lado del otro y cogidos de la mano. El silencio ya no resultaba incómodo. Era confortable, casi curativo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo por fin Thorvald. Mamá siempre estuvo en contra de nuestro matrimonio. Pensaba que éramos demasiado diferentes, que tú eras demasiado independiente, demasiado obsesionado con tus libros e ideas. Lo sé, asintió Endelion. Nunca ocultó demasiado sus opiniones. Y ahora continuó con una sonrisa triste. Tiene tanto miedo de que su enfermedad arruine nuestro matrimonio, que te sientas obligado a cuidar de ella cuando en realidad no quieres hacerlo, que será una carga para ti. Se equivoca, dijo Endelion con firmeza. Independientemente de nuestra relación con ella, haré lo que sea para ayudarla. Ella es tu madre, Thorvald, parte de ti. ¿Cómo podría no preocuparme por ella? Lo sé, le apretó suavemente la mano. Y creo que en el fondo ella también lo sabe. Pero admitirlo sería admitir que ha estado equivocada todos estos años. Endelion pensó un momento. Gioconda siempre le había parecido una fortaleza inexpugnable, una mujer de voluntad de hierro y convicciones inquebrantables. La idea de que pudiera dudar, temer, necesitar apoyo, era casi revolucionaria. Quiero hablar con ella, dijo Endelion con firmeza. A solas. Creo que ambos lo necesitamos. Thorvald pareció sorprendido. ¿Estás segura? Mamá puede ser complicada, incluso ahora. Estoy seguro, asintió Endelion. Puede que no nos quede mucho tiempo para aclarar cualquier malentendido. Thorvald la miró con ternura y gratitud. Eres increíble, dijo en voz baja. No te merezco. No seas tonta, Endelion sonrió débilmente. Nos merecemos el uno al otro. A veces lo olvidamos. Volvieron a quedarse en silencio, pero ahora estaba lleno de un nuevo entendimiento, de una nueva esperanza. Endelion sintió que el muro que había crecido entre ellos durante los últimos meses empezaba a derrumbarse. Cuéntame más sobre la enfermedad de mamá, le pidió. El tratamiento, el pronóstico. Quiero saberlo todo. Thorvald respiró hondo y comenzó a contarle. Sobre el diagnóstico, sobre el hecho de que el cáncer de páncreas a menudo se descubre demasiado tarde, cuando ya ha hecho metástasis. Sobre la quimioterapia, que empezaría la semana que viene. Sobre el doctor Mitchell, considerado el mejor especialista del país y que ha aceptado hacerse cargo de Gioconda. Es sincero, pero no quita la esperanza, afirma Thorwald. Dais que la quimioterapia agresiva puede dar más tiempo a mamá si su cuerpo responde bien. Quizá incluso 1 año o 2. Eso es bueno, Endelion intentó sonar optimista. 1 año o 2 es mucho tiempo. La ciencia no se detiene y pueden aparecer nuevos tratamientos. Sí, asintió Thorwald, pero había dudas en sus ojos. Mamá, sin embargo, es realista. Dice que no quiere malgastar el resto de su tiempo en interminables hospitales y procedimientos cuando hay pocas posibilidades de éxito. Es su decisión, dijo Endelion en voz baja, y debemos respetarla, sea cual sea. Lo sé, sonrió con tristeza. Es difícil aceptar la idea de que pueda marcharse, de que en algún momento se marchará. Endelion lo rodeó con los brazos y él se apretó contra ella, agradecido. Estuvieron sentados allí mucho tiempo, encontrando consuelo en los brazos del otro, en su intimidad restaurada. He reservado una habitación hasta mañana, dijo por fin Thorvald, pero tal vez debería volver al sanatorio. ¿Mamá? Probablemente tu madre esté durmiendo ahora mismo, lo interrumpió suavemente Endelion, y tú apenas te tienes en pie del agotamiento. Quédate aquí, llámala, dile que volverás por la mañana. Thorvald dudó, pero luego asintió y sacó el teléfono. La conversación con su madre fue breve. Gioconda ya se estaba preparando para irse a la cama y dijo que los vería a los dos mañana. Ha dicho con los dos, dijo Thorvald, sorprendido al terminar la conversación.
Creo que realmente quiere hablar contigo. Y yo con ella, sonrió Endelion. Ahora vamos a descansar. El día había sido ajetreado. Se prepararon para ir a la cama en un silencio casi absoluto. Pero era el silencio cómodo y acogedor de dos personas que estaban lo bastante unidas como para no necesitar conversación constante. Cuando estuvieron en la cama, Thorvald rodeó suavemente a Endelion con los brazos y ella se acurrucó contra él, sintiendo su calor envolverla. He echado de menos esto, susurró. Por ti, a nosotros. Yo también, respondió ella, volviéndose hacia él. Sonam, más de lo que te imaginas. La besó con suavidad, con tiento, casi tímidamente, como si temiera que ella lo apartara. Pero Endelion respondió al beso, sintiendo el calor derramarse en su interior, los sentimientos que parecían haberse desvanecido hacía tiempo. No habían hecho el amor, pues ambos tenían mucho que aclarar, mucho que discutir. Pero la simple intimidad, abrazarse, hablar en voz baja en la oscuridad, era exactamente lo que más necesitaban ahora. Tenía tanto miedo de haberte perdido, susurró Thorvald al borde del sueño, de que ya no me quisieras. Nunca, Endelion le tocó suavemente la mejilla. Siempre te he querido, incluso cuando estábamos tan lejos. Y yo a ti, su voz sonaba somnolienta pero sincera. Siempre. Pronto su respiración se volvió uniforme y profunda. Se quedó dormido, aún sosteniéndola entre sus brazos. Endelion se tumbó a su lado, escuchando su respiración y mirando en la oscuridad. Mañana les esperaba un día difícil. La conversación con Gioconda, los planes posteriores, el regreso a Blackstone. Pero ahora, en este momento, se sentía extrañamente tranquila. La mañana era clara y fresca. Endelion se despertó primero y permaneció despierto un rato, observando a Thorwald mientras dormía. Mientras dormía, su rostro parecía más joven, sus facciones se suavizaban y la tensión que había sido su constante compañera en los últimos meses había desaparecido. Endelion se levantó en silencio y se acercó a la ventana. El rocío había caído durante la noche, y ahora la luz del sol centelleaba en gotas sobre las ramas de los árboles. Este nuevo día parecía el símbolo de un comienzo, algo brillante tras la larga oscuridad. La conversación de ayer con Thorwald había aclarado muchas cosas. Les había devuelto la cercanía que se les había negado durante tanto tiempo. Pero aún quedaba una conversación importante. Con Gioconda. Cuando Thorwald despertó, Endelion ya se había duchado y había pedido el desayuno para la habitación. Desayunaron en un silencio casi absoluto, pero no era el silencio pesado de dos extraños. Era más bien un silencio de consuelo y comprensión. «Quiero hablar con tu madre a solas», dijo Endelion mientras terminaban el café. «¿Te importa?» Thorwald se quedó pensativo un momento, jugueteando con la taza. «No me importa», dijo al fin. «¿Pero estás seguro? Mamá puede ser dura, incluso ahora». «Estoy seguro», asintió Endelion. «Creo que los dos lo necesitamos». Condujeron juntos hasta el sanatorio. Thorvald llamó a su madre para asegurarse de que estaba despierta y lista para recibirlos. Cuando entraron en su habitación, Gioconda estaba sentada en una silla junto a la ventana, hojeando unos papeles. A pesar de lo temprano que había amanecido, estaba impecablemente vestida y peinada, como si fuera a una reunión de negocios y no a un día de relax en un sanatorio. «Buenos días», saludó, dejando los papeles a un lado. «¿Llegas pronto? ¿Cómo te encuentras, mamá?», preguntó Thorvald, acercándose para besarla en la mejilla. «Bastante bien», respondió ella con una leve sonrisa. «No hace falta que te preocupes por mí, como si ya me estuviera muriendo». Endelion vio que Thorwald se estremecía ante aquellas palabras, pero Gioconda pareció no darse cuenta de su reacción. «Madre», empezó a decir con cautela, «Endelion quisiera hablar con usted, en privado». Gioconda desvió la mirada hacia su cuñada, y hubo un destello de sorpresa en sus ojos. «¿De veras?», enarcó una ceja. «Bueno, no me importa. Puedes esperar abajo, Thorvald. Dicen que tienen un café excelente en el restaurante». Thorvald vaciló, desviando la mirada de su madre a su esposa. «Estará bien», dijo Endelion en voz baja. «Hablaremos». Él asintió, besó a su madre una vez más y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Cuando se quedaron solos, Gioconda le indicó a Endelion que se sentara en la silla de enfrente. «Bueno», dijo mientras Endelion se acomodaba. «¿De qué querías hablar?»
Endelion respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Había ensayado esta conversación toda la noche, repasando las posibles palabras en su cabeza, pero ahora todas las frases preparadas parecían fuera de lugar. Torvald y yo tuvimos una larga charla ayer, comenzó. Me habló de tu diagnóstico, de tu tratamiento, de tu pronóstico. Espero que no lo haya adornado, la miró directamente. Prefiero tratar con hechos, no con ilusiones. No, fue muy franco. Endelion guardó silencio. Siento que estés pasando por esto. La vida rara vez nos pregunta si estamos preparados para sus pruebas, dijo filosóficamente. Pero aprecio tu simpatía. No había ni la frialdad ni el sarcasmo habituales en su tono. Parecía que la enfermedad la había cambiado de verdad. La había hecho más humana. Torvald también me ha dicho que le pediste que no me hablara de tu enfermedad, continuó Endelion. Me gustaría entender por qué. Gioconda la miró fijamente durante un largo momento, como si evaluara si Endelion merecía una respuesta sincera. Finalmente, suspiró y miró por la ventana. Cuando me lo diagnosticaron, me quedé de piedra, dijo en voz baja. No por miedo a la muerte. He vivido lo suficiente para no tener miedo a morir. Pero tenía miedo por Torvald. Ya había perdido a su padre cuando era joven, y ahora iba a perderme a mí también. Se quedó en silencio, ordenando sus pensamientos. Sabía que le rompería el corazón. No quería añadir otro problema a su ya complicada vida. ¿Nuestra complicada vida?, intervino Endelion sin comprender. Gioconda la miró con ligera sorpresa. ¿De verdad crees que no me he dado cuenta?, preguntó. ¿De lo distantes que os habéis vuelto el uno del otro en el último año? ¿Cómo Torvald pasa cada vez más tiempo en el trabajo, mientras tú te sumerges en tus libros? ¿Cómo os habéis convertido en extraños educados viviendo bajo el mismo techo? Endelion sintió que el color le inundaba la cara. No había esperado tanta franqueza, una descripción tan exacta de sus problemas y los de Torvald. Ya, nosotros, balbuceó sin saber qué decir. No hay necesidad de poner excusas, sacudió la cabeza. No os estoy juzgando. El matrimonio es algo difícil. Mantener el fuego encendido requiere un esfuerzo constante, y los dos estabais demasiado ocupados con vuestros propios asuntos para daros cuenta de que se apagaba. No había acusación en sus palabras, solo una constatación, y eso las hacía aún más dolorosas porque Endelion lo sabía. Gioconda tenía razón. Cuando me enteré de mi diagnóstico, continuó su suegra, pensé que podría ser el golpe definitivo para vuestro matrimonio. Torvald se verá dividido entre cuidar de mí e intentar salvar vuestra relación. Y tú, miró directamente a Endelion, te sentirás obligada a apoyarnos a los dos, cuando en realidad hace tiempo que quieres seguir tu propio camino. Eso no es verdad, exclamó Endelion. Nunca he querido dejar a Torvald. Sí, hemos tenido dificultades, nos hemos distanciado, pero siempre le he querido. Siempre. Tal vez Gioconda no parecía convencido. Pero amar y ser feliz en un matrimonio son cosas distintas. Amé a mi marido hasta el último día de su vida, pero hubo periodos en los que apenas podíamos estar juntos en la misma habitación. Endelion guardó silencio, atónito ante esta confesión. Gioconda nunca había hablado de su matrimonio, de su relación con su difunto marido. A Endelion siempre le habían parecido la pareja perfecta, al menos a juzgar por la forma en que Gioconda siempre había hablado de su marido. No quería que mi enfermedad fuera una excusa para que siguieras casada por obligación, continuó. No quería que te sintieras obligado a cuidar de mí, una mujer que nunca fue realmente tuya. Y no quería que Torvald sufriera aún más intentando complacernos a los dos. Te equivocas, dijo Endelion en voz baja. En todo. No quería dejar a Torvald. Sí, estábamos pasando por un momento difícil, pero eso no significaba que nuestro matrimonio estuviera condenado. Y nunca lo abandonaría cuando necesitara apoyo, y menos ahora. Gioconda la miró fijamente durante largo rato, como si tratara de encontrar falsedad o incertidumbre en sus palabras. Pero Endelion aguantó la mirada sin apartar los ojos. Quizá me equivoqué, dijo al fin. No es la primera vez que se trata de ti. Aquella admisión, tan poco característica de la habitualmente inflexible suegra, hizo que Endelion parpadeara sorprendida. ¿A qué te refieres?, preguntó. Gioconda suspiró y se arregló su impecable melena en un gesto que delataba su nerviosismo, otra inusual muestra de emoción. Nunca he sido una buena suegra para ti, dijo sin rodeos.
criticándote, entrometiéndome en tu vida, dándote consejos no solicitados. Creía saber lo que era mejor para Thorwald, mejor que él mismo. Endelion guardó silencio, sin saber qué decir ante aquella inesperada confesión. Cuando Thorwald y tú os conocisteis, yo estaba en contra, continuó. Pensaba que eras demasiado independiente, demasiado involucrado con tus libros e ideas. Pensé que no le harías feliz, que eras demasiado diferente. Nunca has ocultado tus opiniones, dijo Endelion en voz baja. No, no lo he hecho, dijo Gioconda sonriendo débilmente. Siempre he sido una mujer sincera. Pero lo cierto es que me equivoqué. Lo hiciste feliz, Endelion. Al menos durante los primeros años de vuestro matrimonio, nunca le vi tan vivo, tan lleno de energía y alegría. Había verdadera sorpresa en su voz, como si incluso ahora, 8 años después, aún no pudiera creer que se hubiera equivocado. Algo ha cambiado en el último año, continuó. Los dos habéis cambiado, pero eso no significa que vuestro matrimonio fuera un error. Es que la vida es complicada y las relaciones requieren un trabajo constante. Tienes razón, asintió Endelion. Los dos cometimos errores. Dejamos que el trabajo, la rutina, pequeños rencores se interpusieran entre nosotros. Pero Thorvald y yo tuvimos una larga charla ayer, y creo que ambos nos dimos cuenta de que no queríamos perder lo que teníamos. Lo que todavía tenemos es solo, perdido bajo la capa de la vida cotidiana. Gioconda la miró atentamente, y en sus ojos Endelion vio por primera vez algo parecido al respeto. Me alegra oírlo, dijo al fin. Thorvald merece ser feliz. Y tú también, añadió tras una pausa. Endelion sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquellas sencillas palabras, sobre todo la última, significaban más para ella de lo que Gioconda se había dado cuenta. En los 8 años que llevaban conociéndose, su suegra nunca había dicho que Endelion mereciera ser feliz. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Se quedaron calladas y, por primera vez, el silencio entre ellas no pareció tenso ni hostil. Quiero que sepas, dijo Endelion por fin, que estaré a tu lado. Con Thorvald, contigo. Pase lo que pase, puedes contar conmigo. No tienes por qué hacerlo, comenzó Gioconda, pero Endelion la interrumpió suavemente. No se trata de obligación. Eres la madre del hombre que amo. Parte de su vida, de su corazón. ¿Cómo puedo mantenerme al margen cuando ambos estáis pasando por semejante calvario? Gioconda la miró fijamente durante un largo instante, y Endelion pudo ver las emociones que parpadeaban en sus ojos. Sorpresa, incredulidad y finalmente algo parecido a la gratitud. Te subestimé, dijo al fin. Todos estos años, y por eso te pido disculpas. Llamaron suavemente a la puerta, y un momento después, Thorvald entró en la habitación. Parecía tenso, como si esperara pillarlos en medio de una discusión. ¿Va todo bien?, preguntó desviando la mirada de su madre a su esposa. Creía que habíais terminado de hablar. Todo va bien, hijo, le sonrió Gioconda. Endelion y yo solo estábamos conversando. La primera conversación de verdad que hemos tenido en años. Thorvald parecía sorprendido, pero claramente complacido. ¿De verdad?, miró a Endelion como buscando confirmación. De verdad, asintió ella sonriendo. Hemos tenido una conversación muy buena. Me alegro. Se acercó y se sentó en el brazo de la silla de Endelion, poniéndole la mano suavemente en el hombro. Me alegro mucho. Gioconda los observó con una suave sonrisa. ¿Sabes de lo que acabo de darme cuenta?, dijo volviéndose hacia su hijo. De que tu elección fue más sabia de lo que pensé todos estos años. Thorvald parecía aturdido. Miró a su madre y luego a Endelion, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Mamá? ¿Hablas en serio? Absolutamente, asintió Gioconda. Siento que hayas tardado tanto en darte cuenta. Y en tales circunstancias. Thorvald sacudió la cabeza, aún incrédulo. No sé de qué hablasteis mientras estuve fuera, pero parecía ser algo revolucionario. Solo la vida y la muerte, respondió Gioconda con sencillez. No fue nada especial, su tono era irónico, pero había calidez en sus ojos. Endelion se dio cuenta de que por primera vez estaba viendo a la verdadera Gioconda. No a una suegra fría y crítica, sino a una mujer llena de vida, con sentido del humor, con sus propios miedos y esperanzas. También hablamos de tu tratamiento, dijo Endelion. Me ofrecí a ayudar.
Puedo llevarte a tus tratamientos, estar contigo cuando Thorvald esté ocupado. ¿Tú? Intervino Thorvald, enarcando las cejas con sorpresa. ¿Ahora os tuteáis? Creo que ya es hora. Gioconda se encogió de hombros. Dadas las circunstancias. Si no te importa, añadió Endelion, mirando a su suegra. No me importa, asintió ella. Gioconda, sin el usted y la señora Hobbs. Endelion, respondió ella con una sonrisa. O simplemente En, como me llama Thorvald. Decidieron almorzar juntos en el restaurante del sanatorio. Mientras caminaban por el sendero hacia el edificio principal, Endelion sintió una extraña paz. Pasara lo que pasara, ahora eran una familia de verdad, unida no solo por lazos formales, sino por el respeto mutuo, la comprensión y la voluntad de apoyarse en momentos de necesidad. El futuro seguía siendo incierto. La enfermedad de Gioconda, su tratamiento, su desenlace, todo seguía siendo desconocido. Pero ahora afrontarían ese futuro juntos, y ese pensamiento daba a Endelion esperanza y fuerza.